Bueno, Mónica, hoy me planteo qué pasa cuando le entregamos una redacción corregida a un alumno. Probablemente no pase mucho, ¿no? Probablemente Creo que el alumno seguramente mirará su nota, le echará un vistazo rápido a las correcciones que le hayamos hecho y la guardará. Pues no suena demasiado bien eso, ¿no? La verdad es que no. Vamos a arreglarlo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues yo creo que la respuesta es sencilla, porque quizás no los involucramos demasiado en ese proceso de corrección. Pues no. Les entregamos la redacción y esperamos que sean ellos solos los que deduzcan y los que lleguen un poco a reflexionar. Quizás nuestro vídeo de hoy debería ir dirigido a eso, a ofreceros algunas ideas sobre cómo hacer a los alumnos más partícipes de este proceso, ¿no? Exacto. Quedaros con nosotros para aprender cómo hacerlo. La primera idea que proponemos para hoy, para trabajar en esa línea en la que queremos conseguir que el alumno reflexione un poquito más sobre su proceso de aprendizaje en esta habilidad concretamente, es utilizar lo que vamos a llamar códigos de corrección, ¿no? Se trata pues de identificar cuáles son los errores que los alumnos cometen con normalidad, ¿no? Habitualmente pues errores de tiempos verbales, errores a la hora de deletrear, errores a la hora de formar una oración. Entonces se trata de elaborar una lista, pero crearlos un poco en forma de códigos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rápido a la hora de identificarlos en el writing, ¿no? Es decir, lo que pretendemos con esto es que una corrección de las redacciones que los alumnos nos dan no se quede en un primer paso que suponga yo te señalo el error, te digo dónde te equivocas, te digo cómo está bien y tú ahora ya... Y tú no haces nada. Y tú no haces nada, exacto. Entonces lo que pretendemos es identificar dónde está el error y decirle además qué tipo de error tiene. Y lo vamos a hacer, pues os pongo un ejemplo. Si por ejemplo un alumno nos escribe I go to the cinema yesterday, el error que vamos a marcarles es el verbo go, porque lógicamente tendría que estar en pasado, y debajo le vamos a escribir una sigla, por ejemplo, VT, como identificando verb tense. Entonces, de esa manera, el alumno sabrá en qué se ha equivocado y el tipo de error que ha cometido. El siguiente paso será hacerles a ellos corregir su redacción sobre el mismo texto y devolvérnosla otra vez pues con ya todos los errores solventados. Es impresionante ver cómo una vez que tú le dices dónde está el error, ellos son capaces prácticamente de corregir sus propios textos. Entonces eso nos da idea que simplemente necesitan ese toque de atención para que reflexionen sobre lo que han hecho. Algunos profesores a lo mejor pueden pensar, incluso los alumnos, que es un poco un proceso más largo y más arduo, pero sin embargo, claro, la recompensa creemos que merece la pena. Los alumnos van a recordarnos mucho mejor ese fallo que han cometido para la próxima, si tienen ellos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Evidentemente se convierte en un proceso más largo y un doble trabajo, tanto para el docente como para el alumno, pero creemos que merece la pena porque al fin y al cabo lo que intentamos con esto es que el alumno tenga que volver a pensar en lo que ha hecho y la redacción no quede olvidada en un cajón y sin hacer nada más con ella, ¿no? Claro, estupendo. Si queréis más ideas sobre cómo lo planteamos o ver nuestra lista de códigos, pues a continuación os incluiremos el documento que nosotros utilizamos en nuestras clases. Muy bien, pues siguiendo un poco en esa línea, en hacer que el alumno sea un poquito más, una parte un poquito más activa en el proceso, tenemos una idea de donde le vamos a hacer un pequeño boicot a ese tradicional boli rojo. Por fin. Le declaramos la guerra al bolígrafo rojo y aparte de, por supuesto, de corregir esos pequeños errores que pueda tener el alumno, también vamos a ensalzar un poquillo la parte positiva que ellos han realizado, ¿no? Entonces, con diferentes colores vamos a marcar esa redacción con las cosas que realmente merecen la pena, que nos han gustado, ya sea de riqueza de vocabulario, de corrección de gramática, de conexión y de cohesión con los diferentes conectores. Y vamos a marcar con diferentes colores, a lo mejor verde para la gramática, amarillo para el vocabulario, naranja para los conectores, esas cosas que realmente merecen la pena recalcar. Suena muy interesante. Y además creo que eso nos ayuda a nosotros como profesores cuando al final ese proceso de corrección tenemos que tomar una decisión.
nosotros normalmente corregimos las redacciones en base a distintos aspectos a tener en cuenta. Entonces, el uso de los colores nos da una idea muy rápido de en qué aspectos el alumno ha sido capaz de destacar. A nosotros nos da una gran visión, pero imaginaos al alumno, ¿no? Además, muchas veces ya sabéis que no se trata tanto de no cometer errores, sobre todo hablando ya de ciertos niveles, sino de saber enriquecer sus textos. Entonces, imaginaos lo que supone para ellos cuando reciben la redacción y no ven colores. Blanco y negro total. Pues eso ya les dice mucho. Probablemente no tienes grandes errores en tu redacción, pero tampoco es una redacción que esté muy al nivel de lo que esperamos de ti. Correcto. Por lo tanto, van a desear que su redacción sea un poco arcoíris y cuanto más colores, mejor será la señal. La cara se les ilumina, desde luego, cuando ven tanto colores en la redacción. La primera vez probablemente no, se quede un poco esto que es, pero ya cuando los acostumbremos, pues probablemente sea algo positivo. Sí es aconsejable incluir al final de la redacción una leyenda donde le dejemos claro el significado de cada uno de los colores, un poco para evitar, ¿no?, que se pierdan en el colorido. Exactamente. Bueno, a continuación proponemos otra tarea en la que de nuevo intentamos implicar, quizás esta vez, en lugar de hacerlo de manera individualizada, implicar al grupo completo sobre los posibles errores o sobre cómo enriquecer una redacción. Una vez que hemos terminado de corregir esas redacciones que tenemos todas ahí de nuestros alumnos, la idea es hacer una selección, pues, de aquellos errores más recurrentes, aquellas cosas que detectamos que no han quedado claras, siguen fallando en esto, y lo podemos proyectar, hacer un documento, por supuesto siempre anónimo, sí, proyectarlo en clase e intentar que entre todos sean capaces de encontrar esos errores. Pero voy un poquito más allá y no solamente lo podemos hacer con los errores, sino también esas frases que detectamos que, no estando mal gramaticalmente hablando, sí que es verdad que dado el nivel de cada grupo, ellos deberían ser capaces de haberle sacado un poquito más de jugo. Entonces, bueno, podemos plantearlas en clase y entre todos intentar buscar alternativas. Mejorarlas. Exacto, porque muchas veces la sensación que tenemos es que el alumno sabe muy bien qué errores no debe cometer, pero sin embargo no tiene tan claro cuáles son las cosas buenas que se le van a valorar. Exacto. Entonces, ¿qué riqueza? Pues de esta manera le ayudamos a ver qué es lo que realmente estamos esperando de ellos de cara después a un futuro examen. Exactamente, muy bien. Pues ya por último, nuestra última idea de hoy es un poco también en esa línea. Una vez que hemos terminado nuestras correcciones y que ya hemos visto un poco el resultado global del grupo, vamos a seleccionar las mejores, entre comillas, redacciones por diferentes motivos. A lo mejor la mejor redacción en cuanto a corrección gramatical, otra porque tenga muy buena riqueza de vocabulario, otra porque tenga una buena estructura y una buena cohesión, y las vamos a llevar a clase, por supuesto, omitiendo el nombre de ese alumno, ¿vale? Y les vamos a pedir que en pequeños grupos, a lo mejor, que debatan por qué piensan que esas redacciones han sido seleccionadas o qué partes de ese texto destacarían ellos y por qué. Y es una actividad bastante interesante porque ellos reflexionan y sobre todo les estamos haciendo conscientes de no solamente cuidado con esto, no te equivoques en esto, sino tienes que emplear esto otro también para que destaque la parte positiva de la redacción. Los convertimos en profesores durante un ratito. Exacto. Y son ellos solo un rato. Y tienen permiso para, quizás no tanto corregir, pero sí para destacar aquellas cosas que le llaman la atención, ¿no? Exactamente. En las redacciones de un compañero de clase. Eso, y la idea también es, al ver esos ejemplos, que ellos mismos en las próximas redacciones pues imiten un poco esos ejemplos que han podido ver en la clase. Exacto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las ideas de hoy. Esperamos que os sean útiles, que las pongáis en práctica prontito y que nos contéis cómo os han ido, ¿vale? Exactamente, y por supuesto saber también vuestras ideas y cómo vosotros explotáis las redacciones en clase y las correcciones. Muy bien, bueno, nos vemos en el próximo vídeo de Touch of Class. Muy bien, chao.